Tras perder a su madre, un niño se niega a comer y se sumerge en una profunda tristeza. El padre, desesperado, ya ha intentado de todo para ayudarlo, sin éxito. Pero todo cambia cuando una limpiadora sencilla entra en la casa y hace algo inesperado. Con un trozo de pan y un corazón sincero, ella devuelve la vida a aquella familia. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La mansión de Tadeo Medeiros, en lo alto del barrio de La Recoleta en Buenos Aires, era conocida entre los arquitectos como un monumento a la genialidad. Con sus líneas modernistas y perfecta integración con la naturaleza circundante, la residencia ya había aparecido en revistas especializadas de todo el mundo. Ahora, sin embargo, lo que reinaba allí era un silencio sepulcral que contrastaba con el bullicio de la metrópolis allá abajo. Era el 30º día desde el accidente, en la obra del nuevo centro cultural en la avenida 9 de Julio, 30 días desde que Elisa Duarte Medeiros, esposa de Tadeo y madre del pequeño Mateo, de 1 año y 7 meses, había partido para siempre. 30 días desde que el niño había puesto cualquier alimento en su boca. Doctor Mendoza, necesito respuestas concretas. La voz de Tadeo resonaba por la biblioteca donde recibía al renombrado pediatra. Ya consultamos a 3 especialistas y nada. Mi hijo va a desaparecer delante de mí. El médico, de cabellos canosos y mirada compasiva detrás de sus gafas de montura italiana, suspiró al cerrar el historial. Tadeo, todos los exámenes indican que Mateo está físicamente sano. No hay obstrucción, no hay enfermedad orgánica identificable. Lo que tenemos aquí es una respuesta psicológica al trauma. El médico hizo una pausa. Su hijo está de luto. ¿Y cómo se trata eso?, preguntó Tadeo, pasando nerviosamente la mano por sus cabellos despeinados, algo impensable para quien lo había conocido antes, siempre impecablemente vestido en sus trajes de sastre. Necesita una razón afectiva para vivir. Necesitamos llegar a su lado emocional, no al físico. La enfermera particular, doña Celia, que acompañaba a Mateo día y noche, entró en la biblioteca sin llamar, algo que jamás haría en otras circunstancias. Señor Tadeo, perdón, pero el niño rechazó la papilla otra vez, ni el helado de chocolate lo aceptó. Tadeo echó el cuerpo hacia atrás en el sillón de cuero, frotándose el rostro con ambas manos. Los signos de agotamiento y desesperanza eran evidentes en las profundas ojeras. ¿Cuánto tiempo más aguanta así, doctor? Sea honesto conmigo. El médico guardó el estetoscopio en el maletín de cuero antes de responder. La nutrición parenteral está manteniendo lo básico, pero no es una solución a largo plazo. Necesitamos un cambio en este cuadro en días, no semanas. Hizo una pausa significativa. Tadeo, seré directo. Necesita dejar de huir. Su hijo siente su ausencia emocional. Usted está físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Tadeo se levantó bruscamente. Estoy haciendo todo lo que puedo. Contraté a los mejores profesionales del país. Compré los mejores alimentos. Suspendí todos mis proyectos. Su voz temblaba. ¿Qué más quieren de mí? Que se perdone, respondió el médico sin rodeos. Que deje de castigarse por haber llevado a Elisa a aquella obra. Que esté realmente presente para su hijo. Tadeo palideció como si hubiera sido golpeado físicamente. Salga de mi casa. El médico no discutió. Tomó su maletín y salió, intercambiando una mirada significativa con doña Celia, quien solo negó con la cabeza, desanimada. En el piso superior de la mansión, en la habitación decorada en tonos azules y verdes, el pequeño Mateo miraba fijamente por la ventana. Ya no lloraba, ni siquiera se movía mucho. La apatía había sustituido incluso a la desesperación. En la espaciosa cocina con equipos industriales, Rita, la ama de llaves, discutía con Socorro, la cocinera. Ya lo intentamos todo. ¿Todo? Hasta aquella fórmula importada de Suiza que costó un disparate. Lamentaba Socorro, guardando una vez más los potitos de comida intactos. Y él gira la carita, ni abre la boca. Es desgarrador, completó Rita secándose las manos en el delantal. ¿Y el patrón? Cada vez peor. No duerme, casi no come tampoco.
Se queda encerrado en la oficina mirando aquellas plantas arquitectónicas o en la habitación del niño, sin saber qué hacer. El teléfono de la cocina sonó, interrumpiendo la conversación. Rita atendió rápidamente. ¿Aló? Sí, es de la residencia del señor Medeiros. Frunció el ceño. ¿Cómo que no viene? Pero, ¿y la limpieza semanal? Su tono se endureció. Entiendo que los problemas personales ocurren, pero un aviso con antelación sería lo mínimo profesional. Socorro observaba, preocupada. Cuando Rita colgó, explotó. No me diga que la limpiadora de la empresa canceló de nuevo. Pues canceló. Dijo que su hija tiene fiebre y no tiene con quién dejarla. Rita suspiró profundamente. Y justo hoy que necesito organizar todo para la visita de doña Marta mañana. Marta Duarte, madre de Elisa y abuela de Mateo, era una presencia imponente y crítica, especialmente desde lo ocurrido con su hija. Sus visitas siempre dejaban a todo el equipo de la casa en estado de nervios. ¿Y ahora? Preguntó Socorro. Voy a llamar a la agencia y exigir a alguien para hoy mismo, aunque sea por mediodía. 2 horas después, el interfono de la mansión sonó. Rita atendió y, tras una breve conversación, abrió el portón electrónico. Una mujer de aproximadamente 45 años, con facciones marcadas por el sol salteño, piel morena y cabellos negros recogidos en un moño simple, entró cargando un bolso modesto. Vestía un uniforme azul simple, limpio pero visiblemente usado. Buenas tardes. Soy Iracema Nacimiento. La agencia me envió para cubrir el servicio de hoy. Se presentó con un acento que delataba sus orígenes salteños. Rita la examinó de arriba a abajo, sin esconder cierta desconfianza. La agencia no avisó que vendría usted. ¿Tiene identificación? Iracema abrió el bolso y mostró el carné de la empresa de servicios domésticos. Llamaron con urgencia. Estoy sustituyendo a la señorita que no pudo venir. Rita verificó el documento y renuentemente le hizo una señal para que entrara. Muy bien. Le mostraré lo que necesita hacerse. Mientras caminaban por el suntuoso pasillo, Rita estableció las reglas. Primero, silencio absoluto. Hay un niño enfermo en la casa. Segundo, limítese a las habitaciones que yo le indique. Tercero y más importante, no suba bajo ninguna circunstancia al segundo piso. Iracema solo asintió, absorbiendo la grandiosidad de la mansión con ojos atentos. Había algo en su mirada. No era admiración o intimidación como Rita esperaba, sino una especie de comprensión silenciosa. ¿Alguna pregunta?, inquirió Rita. No, señora. Puedo empezar ahora mismo. Mientras limpiaba la enorme sala de estar, Iracema observaba los detalles que contaban historias. Los portarretratos boca abajo en las estanterías, el sutil cúmulo de polvo en rincones generalmente inaccesibles, el olor a comida desperdiciada y, sobre todo, el silencio pesado, interrumpido ocasionalmente por pasos apresurados en el piso superior. A la hora del almuerzo, cuando fue llamada a la copa de los empleados, Iracema pasó por la cocina. La puerta estaba entreabierta y no pudo evitar mirar dentro. A través de la rendija, vio a Socorro y Rita intentando alimentar a un niño pequeño, sentado en una silla alta. El niño, de ojos opacos y mejillas visiblemente más delgadas de lo que deberían ser, simplemente giraba el rostro a cada aproximación de la cuchara. «Mira, Mateo, es helado de chocolate. Te gustaba tanto». La voz de Socorro estaba cargada de desesperación. El niño no reaccionaba, no lloraba, no protestaba. Solo desviaba el rostro con una determinación silenciosa que era dolorosamente adulta para alguien tan pequeño. Iracema sintió que algo se le apretaba en el pecho. Esa mirada la conocía demasiado bien. Era la misma mirada que había visto en el espejo tantos años atrás, cuando perdió a su propia madre siendo niña en el Chaco salteño. Era la mirada de quien había decidido, aun sin saber articular tal decisión, que no había más motivo para seguir adelante. Sin percibirlo, permaneció allí, observando, mucho más allá del tiempo que debería. Fue despertada por la voz áspera de Rita. «¿Qué hace parada ahí? El almuerzo de los empleados es en la copa, no aquí». Iracema asintió y se alejó, pero algo había cambiado en su expresión. Una resolución silenciosa tomaba forma en sus pensamientos,
mientras comía mecánicamente el plato servido en la copa. Cuando terminó, pidió permiso, y contrariando todas las instrucciones recibidas, se dirigió nuevamente a la cocina. Socorro estaba sola ahora, guardando los alimentos rechazados con lágrimas en los ojos. «Con permiso», dijo Iracema suavemente. «Ese niño, ¿cuánto tiempo hace que no come?» Socorro la miró sorprendida, primero por la presencia inesperada, después por la pregunta directa. «Casi un mes, desde que su madre...» Hizo un gesto vago con la mano, incapaz de completar la frase. La señora Elisa estaba con él en aquella obra. Fue todo muy rápido. Iracema absorbió la información en silencio, su mirada fija en la silla alta ahora vacía. «¿Puedo ver si hay pan francés fresco?» Socorro frunció el ceño, confusa con el pedido aparentemente desconexo. «Sí, acaba de llegar de la panadería, pero ¿por qué?» Iracema no respondió. Se dirigió al mostrador donde estaba el pan. Tomó uno, lo cortó por la mitad con movimientos precisos, lo roció con un generoso chorrito de aceite de oliva virgen extra que encontró cerca de la estufa y lo finalizó con una pizca de sal. «¿Qué cree que está haciendo?» La voz de Rita sonó en la entrada de la cocina. «Dije claramente que no se inmiscuyera». Iracema se giró tranquilamente, el plato con el pan en sus manos. «Lo siento, pero necesito intentar algo. Yo sé lo que es esa mirada que tiene el niño». Antes de que Rita pudiera impedírselo, Iracema pasó por su lado y subió rápidamente las escaleras al segundo piso, siguiendo el suave sonido de una nana que venía de una de las habitaciones. Iracema entró en la habitación de Mateo con pasos ligeros. El ambiente, delicadamente decorado en tonos pastel, contrastaba con la atmósfera pesada que lo habitaba. Doña Celia, la enfermera, estaba sentada cerca de la cuna, hojeando una revista con aire de derrota. Levantó los ojos, sobresaltada con la presencia inesperada. «¿Quién es usted?» «¿Cómo entró aquí?», preguntó levantándose. «Soy Iracema, estoy cubriendo la limpieza hoy. Traje algo para el niño». Rita, jadeando por haber subido las escaleras detrás de Iracema, apareció en la puerta. «Doña Celia, lo siento». Ella ignoró completamente las instrucciones y... «Solo pido 2 minutos», interrumpió Iracema con una serenidad que silenció a las dos mujeres. «Si no funciona, salgo inmediatamente y acepto cualquier consecuencia». Había algo en su voz, una mezcla de determinación y compasión, que hizo a doña Celia dudar. «¿Qué tiene ahí?» «Pan con aceite y sal. Comida que abraza», respondió Iracema. Era lo que mi abuela hacía cuando la tristeza era mayor que el hambre. La enfermera intercambió una mirada con Rita. Tras un momento de vacilación, asintió con la cabeza. 2 minutos. Ya lo hemos intentado todo. Iracema se acercó a la cuna donde Mateo estaba sentado, mirando al vacío. No le habló inmediatamente. Primero, se sentó en el sillón de al lado, puso el plato en su regazo y partió un trozo de pan para sí misma. Comió despacio, saboreando, como si estuviera sola en el mundo. El aroma del aceite fresco comenzó a llenar el ambiente. Era un olor simple, casero, reconfortante. Iracema continuó comiendo con calma, sin prisa, sin ansiedad. Solamente cuando percibió la mirada curiosa de Mateo, la primera señal de interés real en semanas, ella sonrió. «Está rico, ¿sabías?», dijo en voz baja, como si compartiera un secreto. «Mi abuela decía que el pan hecho con cariño siempre hace que el corazón lata más fuerte». Para sorpresa de todas, Mateo se movió ligeramente hacia ella. Sus ojos, antes vacíos, ahora seguían los movimientos de las manos de Iracema. «¿Quieres probar un pedacito?», ofreció ella, sin extender el pan directamente, solo acercando el plato. El momento que siguió pareció congelar el tiempo. Mateo miró el pan a Iracema y entonces, lentamente, extendió su manita. Tomó un fragmento minúsculo y se lo llevó a la boca. Masticó, tragó. Rita se cubrió la boca con las manos. Doña Celia contuvo la respiración. «Más», dijo Mateo, «una palabra, la primera en casi un mes». Iracema sonrió y le acercó el plato. El niño tomó otro pedazo, más grande esta vez. «Es comida que abraza por dentro», explicó Iracema suavemente. «Cuando comemos con el corazón abierto, el alimento acaricia el alma». Fue en ese exacto momento que Tadeo Medeiros apareció en la puerta.
alertado por socorro sobre la presencia de una extraña en la habitación de su hijo. Lo que vio lo dejó paralizado. Mateo comiendo por voluntad propia, sus ojos finalmente vivos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él sin poder esconder el temblor en la voz. Mateo miró a su padre y, en un gesto que nadie esperaba, levantó su bracito que sostenía un trozo de pan. «Papá», lo llamó él. «Rico». Tadeo tambaleó, como si sus piernas no soportaran el peso del momento. Se acercó despacio y se arrodilló delante de su hijo. Con manos temblorosas, aceptó el pedazo ofrecido por el niño y se lo llevó a la boca. «Sí, hijo». «Está rico», concordó mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Aquella noche, después de que Mateo finalmente se hubiera dormido naturalmente, sin la ayuda de medicación para inducir el sueño, Tadeo convocó a Iracema a la biblioteca. La mujer entró en el aposento imponente, repleto de libros del suelo al techo, manteniendo la misma dignidad serena que había demostrado durante todo el día. «Señora», comenzó Tadeo, percibiendo que no sabía su nombre completo. «Iracema Nacimiento», completó ella. «Señora Nacimiento, necesito entender lo que sucedió hoy». Tadeo estaba sentado detrás de un imponente escritorio de palo de rosa, pero su postura no tenía nada de la arrogancia que normalmente acompañaría tal escenario. Él parecía más pequeño, vulnerable. ¿Cómo consiguió lo que médicos renombrados no lograron en semanas? Iracema eligió cuidadosamente sus palabras. «Señor Medeiros, algunos dolores son tan profundos que la medicina no los alcanza». Su hijo no estaba rechazando comida. Estaba rechazando un mundo que perdió el sabor. ¿Y un simple pan con aceite resolvió eso? No fue el pan, señor. Fue la forma. Iracema hizo una pausa buscando la manera correcta de explicar. Todos los intentos anteriores venían cargados de miedo, desesperación y prisa. El niño sentía eso. Yo ofrecí sin esperar nada a cambio, sin esa mirada de súplica. Apenas presencia. Tadeo reflexionó sobre las palabras por un largo momento. «¿Usted tiene hijos?» «No, señor, pero crié a mis 2 hermanos después de que nuestra madre partió. Yo tenía 12 años». Los ojos de Iracema revelaron por un instante toda la dureza de su propia historia. «Sé lo que es mirar la comida y no poder tragar porque la tristeza ocupa todo el espacio». Tadeo se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó observando la ciudad iluminada allá abajo antes de tomar su decisión. «Quiero contratarla, no como diarista, sino a tiempo completo, para cuidar a Mateo». Iracema no demostró sorpresa, como si de alguna forma ya esperara por aquella propuesta. «Puedo considerarlo, señor Medeiros, pero tengo una condición». Él se giró, sorprendido con la audacia. «¿Condición? Usted necesita almorzar y cenar con su hijo todos los días, en la cocina, sin prisa. Él necesita ver a su padre alimentándose para sentirse seguro al hacer lo mismo». Tadeo tragó saliva, claramente incómodo con la idea. Sus almuerzos eran generalmente reuniones de negocios en restaurantes sofisticados. Las cenas eran eventos sociales importantes para mantener contactos, o al menos lo eran antes de lo ocurrido. «Tengo una empresa que administrar, señora Nacimiento». «Y un hijo que criar, señor Medeiros», rebatió ella, sin alterar el tono. Mateo no rechazó solo la comida este mes. Él estaba rechazando la vida, porque sentía que había sido rechazado. Las palabras golpearon a Tadeo como un golpe físico. Volvió al escritorio apoyándose en él como si necesitara sustentación. «Estuve a su lado día y noche», se defendió. Pero su voz ya no llevaba convicción. «Físicamente. Sí, pero ¿dónde estaba su corazón, señor?» Iracema mantenía el tono respetuoso, pero sus palabras eran precisas como bisturís. «La culpa es un lujo que los padres no pueden permitirse cuando hay un niño que los necesita». Un silencio pesado se instaló en la biblioteca. Afuera, Buenos Aires continuaba su ritmo frenético, indiferente al drama que se desarrollaba en aquella mansión. Finalmente, Tadeo habló. «Acepto su condición. ¿Cuándo puede empezar?» «Mañana mismo». La mañana siguiente trajo una pequeña revolución a la mansión de los Medeiros. Contrariando todas las expectativas, Tadeo canceló 3 reuniones importantes y apareció en la cocina a las 8 horas, vistiendo pantalones vaqueros y camiseta simple.
un atuendo que nadie allí lo había visto usar desde los tiempos de universidad. Mateo ya estaba en su silla alta, observando a Iracema cortar más pan fresco. Cuando vio a su padre, sus ojos se iluminaron. ¿Papá come? Sí, hijo. Papá va a comer contigo hoy. Iracema orientó a Tadeo a sentarse al lado de su hijo, no enfrente. Lado a lado es mejor. Muestra que están juntos en la misma jornada, explicó ella, mientras colocaba un plato con pan, aceite y un poco de mermelada casera en la mesa. Socorro observaba la escena desde el fregadero, apenas creyendo lo que veía. El poderoso Tadeo Medeiros, cuyos proyectos arquitectónicos valían millones, sentado en una simple mesa de cocina, aprendiendo a partir el pan en pedazos pequeños para su hijo. Así, papá. Chiquitito, Mateo explicaba con la sabiduría propia de los niños, mostrando cómo rompía su propio pedazo. Tadeo obedecía, en una inversión de papeles que traía lágrimas a los ojos de todos los que presenciaban. ¿Usted no se sentará con nosotros?, le preguntó él a Iracema, que supervisaba la escena. Hoy no. Hoy es momento de padre e hijo, respondió ella. Pero mañana acepto la invitación. A lo largo de aquel día, Iracema le explicó a Tadeo lo que había percibido. Mateo no rechazaba alimento, sino tristeza. Cada intento anterior venía cargado de miedo y desesperación, y el niño, sensible como todos, captaba esas emociones y las asociaba a la comida. El foco ahora no es la nutrición, es la presencia, dijo ella mientras caminaban por el jardín, observando a Mateo jugar con bloques coloridos, otra actividad que había abandonado desde el accidente. No podemos curar el pasado, señor Medeiros, pero podemos anclar el presente. Por la noche, por primera vez, fue Tadeo quien acostó a su hijo. Torpe. Intentó leer una historia, pero Mateo no parecía interesado en los libros sofisticados de su estantería. «Cuenta historia del corazón», pidió el niño, tocando el pecho de su padre. Tadeo miró a Iracema, confuso. «Invente una», sugirió ella suavemente. «La que venga del corazón». Vacilante, Tadeo comenzó. Érase una vez un constructor de casas que tenía un hijo pequeño y valiente. Para su sorpresa, la historia fluyó naturalmente. Habló de un niño que ayudaba a su padre a construir hogares felices para otras personas, incluso cuando su propio corazón estaba roto. Mateo escuchó atentamente, sus ojitos brillando en la oscuridad, hasta que el sueño llegó gentil y acogedor. Cuando salieron de la habitación, Tadeo parecía transformado. Había color en su rostro por primera vez en semanas. «¿Cómo lo supo?», preguntó a Iracema. «¿Cómo supo exactamente lo que él necesitaba?». Iracema sonrió, una sonrisa que cargaba tanto calor como melancolía. «Porque también fui aquella niña un día, señor Medeiros. También miré el plato y no vi motivo para comer, hasta que mi abuela me enseñó que la comida más simple, ofrecida con amor, tiene el poder de curar hasta el dolor más profundo». A la mañana siguiente, Tadeo bajó a la cocina más temprano de lo acordado. Encontró a Iracema ya preparando el café, moviéndose por el ambiente con la naturalidad de quien siempre había pertenecido a aquel espacio. «Quiero aprender a hacer el pan», anunció él. «Quiero poder ofrecerle a mi hijo con mis propias manos». Iracema lo miró con aprobación. «Es un buen comienzo, señor Medeiros. La masa siente cuando se hace con prisa, ¿sabía? Así como las personas. Vamos a empezar con los ingredientes». Mientras la harina, el agua y la levadura se mezclaban bajo las manos inexpertas de Tadeo, algo también comenzaba a transformarse en aquella casa. Una nueva receta de familia estaba siendo escrita, con ingredientes simples pero fundamentales: presencia, paciencia y aquel pan que, mucho más allá de nutrir el cuerpo, alimentaba el alma. Nadie percibió cuando doña Marta Duarte, madre de Elisa, llegó para su visita programada y se quedó observando la escena desde la puerta de la cocina. Su yerno, el renombrado arquitecto, con harina hasta en el cabello, riendo de sus propios intentos desastrados, mientras su nieto aplaudía, sentado en la silla alta, con mejillas ya visiblemente más llenas. Su mirada se cruzó con la de Iracema, y en ella había tanto una pregunta silenciosa como una amenaza velada. ¿Quién era aquella mujer? ¿Y qué estaba haciendo con su familia?
Doña Marta Duarte no era una mujer de medias tintas. A sus 68 años, cargaba la postura elegante que había adquirido en décadas como profesora universitaria de literatura argentina en la UBA. Viuda desde hacía 15 años, había concentrado todas sus expectativas en su hija única, Elisa, y ahora en su nieto Mateo. ¿Qué significa esto?, preguntó entrando en la cocina con autoridad, su voz cortando el momento de distensión como una cuchilla afilada. Tadeo se giró, aún con una sonrisa en el rostro que se desvaneció al ver a su suegra. Instintivamente, intentó limpiarse la harina de las manos en el delantal que usaba, un gesto que solo empeoró su apariencia descompuesta. Marta, no la esperaba tan temprano. Evidentemente, respondió ella, mirando significativamente el reloj de pared que marcaba las 9:30, media hora antes de la hora acordada. Sus ojos perspicaces se fijaron en Iracema. ¿Y quién es esta persona? Antes de que Tadeo pudiera responder, Mateo exclamó alegremente: «Abuela, pan, papá hace pan». El rostro de Marta se suavizó momentáneamente al mirar a su nieto. Era la primera vez en semanas que lo veía animado, interactuando con color en las mejillas. Se acercó a él y le pasó la mano por sus cabellos castaños claros, tan parecidos a los de su hija. «Hola, mi querido. La abuela te trajo regalos». Tadeo carraspeó recuperando la compostura. «Marta, ella es Iracema Nacimiento. Ella está ayudándonos». Iracema se adelantó extendiendo su mano limpia. «Mucho gusto, señora Duarte. El señor Medeiros me contrató para cuidar de Mateo». Marta ignoró la mano extendida, volviéndose hacia su yerno. «¿Contrató? ¿Y dónde está doña Celia? Esa enfermera carísima, con referencias impecables». «Doña Celia aún trabaja con nosotros», aclaró Tadeo intentando mantener el tono conciliador. «Iracema nos está ayudando». «De otra manera». «¿Qué manera sería esa? Transformando la cocina en un parque de diversiones y a usted en un panadero». El tono era de inconfundible desdén. Tadeo respiró hondo antes de responder. En otros tiempos, habría cedido a la presión de su suegra, respetando su dolor y autoridad moral como madre de Elisa. Pero algo había cambiado en él desde que vio a su hijo comer aquel primer trozo de pan. «Mateo está comiendo, Marta. Está hablando, jugando. Está volviendo a vivir». Hizo una pausa significativa. «Iracema es responsable de eso». La afirmación flotó en el aire como un desafío. Marta miró nuevamente a su nieto, que continuaba jugando con un pedacito de masa, ajeno a la tensión entre los adultos. Era innegable el cambio en el niño. «Me gustaría hablar con usted en particular», dijo finalmente dirigiéndose a Tadeo. «Iracema», llamó Tadeo, «¿puede quedarse con Mateo mientras hablo con doña Marta?» «Claro, señor Medeiros». Cuando salieron de la cocina, Marta se giró hacia su yerno en el pasillo. «¿Qué tipo de charlatanería es esta? ¿Despidió a los especialistas para contratar a una empleada doméstica?» Su voz, aunque baja para no ser oída por su nieto, vibraba de indignación. «No despedí a nadie, Marta, y sugiero que modere su tono al hablar de Iracema. Ella consiguió en un día lo que ningún especialista logró en un mes. ¿Con pan y aceite? Por favor, Tadeo, ¿y qué viene después? ¿Curaciones milagrosas con tés de hierbas?» Tadeo cruzó los brazos, adoptando una postura defensiva que rara vez asumía delante de su suegra. «No se trata de curaciones milagrosas. Se trata de presencia, de afecto genuino, algo que quizás hayamos olvidado en medio de tanta sofisticación». El comentario golpeó a Marta como una crítica directa, pero ella no retrocedió. Elisa no aprobaría esto. Ella siempre hizo cuestión de la mejor educación para Mateo, de los mejores cuidados. La mención a su esposa hizo a Tadeo palidecer. «No use a Elisa como argumento. Marta, ninguno de nosotros sabe lo que ella aprobaría en esta situación». Un silencio pesado se instaló entre ellos, llenado solo por los sonidos distantes de Mateo riendo en la cocina. Un sonido que ambos no oían hacía tanto tiempo que parecía casi extranjero. «Voy a estar atenta», declaró Marta finalmente, «por respeto a la memoria de mi hija y por el bien de mi nieto». Tadeo asintió sin energía para prolongar la discusión. «Haga eso. Observe a Mateo. Vea la diferencia.
Y después dígame si todavía cree que estoy equivocado. Cuando regresaron a la cocina, encontraron una escena que silenció momentáneamente incluso a Marta. Mateo, con las manitas cubiertas de harina, modelaba algo que vagamente recordaba un muñequito de masa, mientras Iracema canturreaba suavemente una nana del norte argentino. «Mira, abuela, eres tú», exclamó el niño, levantando la creación disforme. Marta se quedó sin reacción por un instante, dividida entre la emoción de ver a su nieto interactuando normalmente y la desconfianza en relación a la situación. Optó por un punto intermedio, acercándose y observando el muñeco con interés forzado. Muy bonito. Mateo, muy creativo. A lo largo de los días que siguieron, una rutina inusitada se estableció en la mansión de los Medeiros. Todas las mañanas, Tadeo se despertaba temprano, algo impensable antes, y bajaba a la cocina donde Iracema ya estaba preparando el desayuno. Juntos hacían el pan del día. A veces Mateo ayudaba, otras veces solo observaba, pero siempre participaba del ritual de comer juntos, en la mesa simple de la cocina. Tadeo volvió gradualmente al trabajo, pero con una nueva regla autoimpuesta. Almorzaba en casa todos los días, sin excepción. Reuniones importantes eran reprogramadas, clientes debían esperar, proyectos avanzaban más lentamente. Para asombro de sus socios, el mundo no se desmoronó por estos cambios. En una tarde particularmente apacible, mientras Mateo dormía la siesta, Tadeo encontró a Iracema en el jardín, mirando la pequeña huerta que había comenzado a cultivar en el fondo de la propiedad. ¿Puedo unirme a usted?, preguntó él con una formalidad que aún persistía entre ellos, a pesar de la convivencia diaria. Claro, señor Medeiros. Él sonrió levemente. Después de todo, todavía soy señor Medeiros. Iracema le devolvió la sonrisa. Hábito y respeto. Creo que merecemos algo menos formal, considerando que me ve cubierto de harina todas las mañanas. Como prefiera, Tadeo. Se sentaron en un banco de piedra que ofrecía vista a la ciudad. El contraste entre la paz del jardín y el frenesí urbano allá abajo era notable. Quería agradecerle, comenzó él vacilante. No solo por Mateo, por mí también. Iracema mantuvo la mirada fija en la huerta, donde pequeños brotes de albahaca y romero comenzaban a surgir. No hay nada que agradecer. Hice lo que cualquier persona con corazón haría. No, discrepó Tadeo. Muchas personas pasaron por esta casa en las últimas semanas. Médicos, terapeutas, amigos, familiares, todos con buenas intenciones. Nadie vio lo que usted vio. Un pájaro se posó cerca de ellos, investigando curiosamente el suelo en busca de alimento. Iracema lo observó por un momento antes de responder. Cuando uno conoce el hambre, el verdadero hambre, aprende a reconocerla en todas sus formas. Tadeo esperó que ella elaborara, sintiendo que había mucho más en aquella simple frase. Crecí en el interior de Salta, continuó ella finalmente, en un pueblito llamado Cafayate. Mi madre nos dejó cuando yo tenía 12 años. Una enfermedad que consumió todo. Nuestros recursos, nuestras esperanzas. Me quedé con 2 hermanos menores para criar. ¿Cómo sobrevivieron? Naomoka, como pudimos. Lavé ropa, vendí dulces en la feria. Trabajé en casas de familia. Mis hermanos, Jorge y Sebastián, también hicieron lo que pudieron. Lustraban zapatos, cargaban compras. Pero lo más difícil no fue el trabajo. Hizo una pausa, sus ojos ahora distantes revisitando memorias antiguas. Fue mantener la voluntad de vivir. En los primeros meses después de perder a nuestra madre, apenas podía tragar. La comida parecía arena en la boca. Tadeo la observaba, reconociendo el mismo vacío que había visto en los ojos de Mateo. ¿Qué cambió? Da mi abuela Josefa. Ella vivía lejos, pero vino a quedarse con nosotros por un tiempo. No tenía dinero ni estudios, pero sabía cosas que no se aprenden en la escuela. Un día me tomó de la mano, me llevó a la cocina e hizo el pan más simple del mundo. Solo harina, agua, un poquito de levadura y sal. Comida que abraza, ella decía. Me enseñó que no importa cuánto duela la vida, el cuerpo necesita sustento y el alma necesita motivos. ¿Y el pan era el motivo? Iracema sonrió. No era solo el pan, era el ritual. Juntar los ingredientes, amasar con las manos, esperar el tiempo justo, sentir el olor cuando se hornea.
Es una lección de paciencia, de transformación, de cómo cosas simples, cuando se combinan con cuidado, se convierten en algo mayor que la suma de las partes. Tadeo absorbió las palabras, pensando en cómo su propia vida siempre había estado marcada por la búsqueda de lo extraordinario, de lo impresionante. Sus edificios, sus proyectos, todos concebidos para maravillar, para destacarse, y sin embargo, lo que había salvado a su hijo fue algo tan básico como un trozo de pan. ¿Cómo fueron a parar a Buenos Aires?, preguntó él, percibiendo que sabía sorprendentemente poco sobre la mujer que había transformado su casa. Cuando mis hermanos crecieron, vinimos a probar suerte en la capital. Jorge hoy es conductor de autobús, casado, 3 hijos. Sebastián trabaja en la construcción civil. Quién sabe si incluso ayudó a construir algún proyecto suyo. Ella sonrió con cariño al hablar de sus hermanos. Yo siempre trabajé en casas de familia. Me enorgullece lo que hago. Limpiar, cocinar, cuidar, también son formas de amor. Había una dignidad en Iracema que Tadeo rara vez había encontrado en su vida social entre la élite porteña. Una certeza de propósito que no dependía de validación externa. Ellos tienen mucha suerte de tenerla, dijo él, sin poder disimular la envidia. Usted también me tiene, Tadeo, mientras sea necesario. La frase quedó flotando entre ellos, repleta de significados no explorados. El momento fue interrumpido por el sonido del interfono. Rita vino a avisar que doña Marta había llegado para su visita diaria a su nieto. En las semanas que siguieron, incluso la resistencia de Marta comenzó a ceder ante las evidencias. Mateo no solo había vuelto a comer normalmente, sino que estaba recuperando el peso perdido, hablando más, jugando con energía renovada. Y lo más sorprendente, Tadeo parecía un hombre diferente, menos enfocado en su imagen pública, más presente como padre. La tensión perpetua que siempre había habitado sus hombros cedió lugar a una serenidad que Marta nunca había visto en él, ni siquiera en los tiempos de casado con Elisa. Una noche, después de acostar a Mateo, Marta encontró a Tadeo e Iracema en la sala, discutiendo un libro infantil que habían comprado para el niño. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó ella con una formalidad inusual. Tadeo pareció sorprendido, pero asintió. Claro, Marta. Estábamos solo comentando sobre este libro de historias del norte argentino que Iracema sugirió para Mateo. Marta se sentó, ajustando la postura como siempre hacía. En realidad me gustaría hablar sobre otro asunto. Miró directamente a Iracema. Quiero pedirle disculpas, señora Nacimiento. Fue la primera vez que Tadeo vio a Iracema genuinamente sorprendida. Fui prejuiciosa y arrogante, continuó Marta. Juzgué su capacidad basada solo en su ocupación y origen. Estaba equivocada. Hizo una pausa significativa. El bien que hizo a mi nieto y a mi yerno no tiene precio. Iracema aceptó las disculpas con gracia. No hay ofensa, doña Marta. Usted estaba protegiendo a su familia. ¿Qué es lo que las abuelas hacen? Y las madres, añadió Marta suavemente, es lo que las madres hacen. La alusión a Elisa flotó en la sala, pero sin la carga pesada de culpa y recriminación que solía acompañarla. En cambio, había un reconocimiento compartido de su ausencia y una aceptación silenciosa de que la vida necesitaba continuar. A la mañana siguiente, mientras Tadeo estaba en la oficina, terminando un proyecto urgente, Marta apareció en la cocina más temprano de lo habitual. Encontró a Iracema preparando la masa del pan, con Mateo en su silla alta observando atentamente. ¿Puedo aprender también?, preguntó Marta, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. Iracema sonrió. Claro, lávese las manos y venga para acá. Fue así como Tadeo los encontró cuando llegó para el almuerzo. Su suegra, con las manos llenas de harina, aprendiendo a moldear un pequeño pan bajo la orientación paciente de Iracema, mientras Mateo aplaudía a cada avance de la abuela. «Buenas tardes», dijo él deteniéndose en la puerta, inseguro si estaba interrumpiendo algo importante. «¡Papá!», gritó Mateo alegremente. «Abuela hace pan también». Tadeo se acercó, observando el trabajo de Marta, un panecillo pequeño y torcido, pero hecho con evidente cuidado. «Está bonito», comentó sinceramente.
Está horrible, corrigió Marta, riéndose de sí misma, otro comportamiento raro. Pero Iracema garantiza que el sabor no depende de la apariencia. Lo que importa es la intención, confirmó Iracema. La masa siente el cariño de las manos. Aquella tarde, sentados a la mesa de la cocina, compartieron no solo el pan hecho por Marta, sino también historias. Por primera vez, la suegra habló de Elisa sin que la conversación fuera dominada por el dolor de la pérdida. Contó de su infancia, de cómo era determinada desde pequeña, de su amor por los libros y la arquitectura, lo que eventualmente la llevó a Tadeo. Ella estaría orgullosa, dijo Marta, observando a Mateo comer con apetito, de verlos a ustedes dos así. Más tarde, cuando Mateo dormía y Marta ya se había ido, Tadeo encontró a Iracema organizando la cocina para el día siguiente. Nunca pensé que vería a mi suegra haciendo pan, comentó él apoyado en el marco de la puerta. Iracema sonrió. El dolor es dolor, Tadeo. Rica o pobre, instruida o no. Y la cura viene de lugares inesperados para todos nosotros. Él asintió, absorbiendo la sabiduría simple de aquella mujer que había entrado en su vida de forma tan improbable. Me quedo pensando, comenzó él, vacilante. Después de que Mateo esté completamente recuperado, ¿usted se irá? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significados que ninguno de los dos estaba listo para explorar completamente. Iracema paró lo que estaba haciendo y lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. ¿Cree que él se recuperará completamente algún día? Tadeo frunció el ceño. Usted no cree. Creo que aprenderá a vivir con la ausencia de su madre. Como todos nosotros, aprendemos a vivir con nuestras pérdidas, pero siempre habrá un espacio vacío que nada ni nadie puede llenar. Ella se acercó, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que él pudiera ver la sinceridad en sus ojos. La cuestión es, ¿ese espacio vacío los paralizará o se convertirá en parte de lo que son? Antes de que Tadeo pudiera responder, oyeron un llanto que venía de la habitación de Mateo. No el llanto desesperado de antes, sino el lamento suave de un mal sueño. Ambos se movieron instintivamente en dirección a la escalera. «Yo voy», dijo Iracema. «Usted tuvo un día largo». «No», respondió Tadeo colocando suavemente la mano en su brazo. «Vamos juntos». Y así subieron lado a lado para confortar al pequeño Mateo, mientras afuera la noche bonaerense cubría la ciudad con su manto de luces. 3 meses pasaron. La mansión en la Recoleta, antes silenciosa como un mausoleo, se había transformado. El sonido de risas infantiles resonaba por los pasillos. El aroma de pan fresco había sustituido el olor clínico de desinfectante. Y el gran salón de comedor, con su imponente mesa de caoba para 20 personas, permanecía cubierto por una sábana blanca, abandonado en favor de la mesa simple de la cocina. Tadeo Medeiros, otrora una figura severa del mundo arquitectónico porteño, ahora podía ser encontrado frecuentemente de rodillas en la alfombra de la sala, construyendo torres de bloques con Mateo, o imitando voces de dinosaurios de peluche. Su barba, antes rigurosamente recortada, había crecido un poco, dándole un aire más accesible. El brillo había regresado a sus ojos. Mateo, completando ahora 1 año y 10 meses, florecía, las mejillas llenas, el vocabulario expandiéndose exponencialmente, las carcajadas fáciles, todo indicaba su recuperación completa del episodio traumático. Quien lo viera jugando en el jardín o ayudando a Iracema en la cocina, jamás adivinaría el estado en que había estado meses antes. Y entonces estaba Iracema. Su presencia en la casa, inicialmente vista como temporal, una intervención de emergencia, se había convertido en el eje alrededor del cual la nueva rutina familiar giraba. Sin alardes, sin llamar la atención sobre sí misma, ella había tejido una red de seguridad emocional que sustentaba tanto al padre como al hijo. En una tarde soleada de sábado, mientras Mateo dormía la siesta, Tadeo encontró a Iracema en la terraza, organizando semillas para el pequeño jardín de hierbas que cultivaban juntos. «¿Puedo unirme a usted?», dijo él sentándose en la silla a su lado. Iracema levantó los ojos, curiosa. El trato entre ellos se había vuelto más informal con el tiempo.
pero aún mantenía cierta reserva, una línea invisible que ninguno de los dos había intentado cruzar. Estoy escuchando. Recibí una invitación para presentar un proyecto en Ciudad de México la próxima semana. Es algo importante, un complejo cultural sustentable que puede cambiar el rumbo del estudio. Iracema asintió, esperando la continuación. Quería que usted y Mateo vinieran conmigo. La sorpresa fue evidente en su rostro. ¿A Ciudad de México? Serían solo 4 días. Nos quedaríamos en un buen hotel, cerca del lugar de la presentación. Mateo podría conocer la ciudad, ver los monumentos, el cielo abierto, y yo estaría más tranquilo teniéndolos cerca. Iracema colocó cuidadosamente el paquete de semillas de albahaca sobre la mesa, ganando tiempo para organizar sus pensamientos. Tadeo, eso sobrepasaría los límites de mi trabajo aquí. Lo sé, admitió él. Por eso es una invitación, no una solicitud. Pagaría todos los gastos, claro. Y un adicional por el inconveniente. Algo cambió sutilmente en la expresión de Iracema, una sombra que Tadeo no supo interpretar completamente. No se trata de dinero, dijo ella con calma. Es sobre expectativas. ¿Qué sería yo en este viaje? ¿La niñera de Mateo? Dejó la frase incompleta. Tadeo no había considerado ese ángulo. En su mente era simple. Ellos funcionaban bien como una unidad aquí en la casa. ¿Por qué no continuarían así durante el viaje? Usted sería lo que siempre ha sido para nosotros, respondió él finalmente. Nuestra ancla. La elección de la palabra no pasó desapercibida por Iracema. Nuestra. No mía, no de Mateo, sino nuestra. Ella respiró hondo, consciente de estar delante de una encrucijada. Necesito pensar, respondió honestamente. ¿Puedo darle una respuesta mañana? Claro, concordó él, levantándose, sin presión. Más tarde aquel día, mientras preparaban juntos la cena, otra nueva tradición de la casa, Iracema notó que Tadeo parecía preocupado, revisando frecuentemente el celular. ¿Algún problema?, preguntó ella, mientras cortaba verduras para la sopa. Tadeo dudó antes de responder como si midiera sus palabras. Ricardo acaba de avisarme que no podrá hacer la presentación conmigo en Ciudad de México. Su madre tuvo un problema de salud. Ricardo era el socio más antiguo de Tadeo, prácticamente un hermano después de 15 años trabajando juntos. Lo siento mucho, dijo Iracema sinceramente. ¿Es grave? Aparentemente sí. Él necesitará quedarse en Córdoba por tiempo indeterminado. Tadeo dejó el teléfono sobre el mostrador, visiblemente tenso. El problema es que Ricardo conoce este proyecto mejor que nadie. Fue él quien desarrolló toda la parte de sustentabilidad, que es justamente el diferencial. ¿No puede aplazar la presentación? Imposible. Hay otros estudios compitiendo, y los plazos son inflexibles. Él se pasó la mano por el cabello, en un gesto que Iracema ya identificaba como señal de ansiedad. Voy a tener que sumergirme en los detalles técnicos durante el fin de semana, intentar absorber todo lo que pueda. Iracema continuó cortando las verduras, pensativa. ¿Eso significa trabajar el fin de semana entero? Desafortunadamente, sí. Tendré que encerrarme en la oficina con toda la documentación. Fue en ese momento que Mateo entró corriendo en la cocina, recién despertado de la siesta, con su dinosaurio de peluche preferido. Papá. Jugar ahora. Tadeo se arrodilló abrazando a su hijo. Campeón. Papá va a necesitar trabajar mucho en los próximos días. Un trabajo muy, muy importante. La sonrisa de Mateo vaciló ligeramente. Pero prometiste el parque mañana. Tadeo cerró los ojos por un segundo, claramente dividido. Iracema vio el conflicto estampado en su rostro, el mismo dilema que tantos padres enfrentan. Las demandas del trabajo versus las necesidades emocionales de los hijos. Yo lo llevo al parque, ofreció ella. Suavemente. ¿Está segura? Es su día libre. Iracema sonrió. Sí, va a ser divertido. Yupi. ¡Con ira!, exclamó Mateo usando el apodo cariñoso que había creado para Iracema. Tadeo los miró a los dos, una expresión compleja en su rostro, gratitud mezclada con algo más, algo que él mismo parecía reacio a nombrar. Gracias, dijo simplemente. El domingo por la tarde, mientras Tadeo continuaba inmerso en el trabajo en la oficina de la casa, Iracema regresó del parque con un Mateo exhausto pero feliz.
Después de acostarlo, ella bajó para preparar un café y llevárselo al arquitecto. Al acercarse a la puerta entreabierta de la oficina, oyó voces. Tadeo no estaba solo. Reconoció inmediatamente el timbre elegante de doña Marta. «Preocupada con lo que está pasando aquí, Tadeo», decía la señora. «No me interprete mal. Reconozco todo el bien que esta mujer hizo por ustedes, pero hay límites que necesitan ser respetados». Iracema se congeló, la bandeja con café en las manos. ¿Qué límites serían esos, Marta? La voz de Tadeo sonaba cansada pero firme. Los límites entre empleados y familia. Entre gratitud y... algo más. Hubo una pausa tensa. Elisa se fue hace apenas 4 meses, Tadeo. No creo que esté insinuando lo que creo que está. No estoy insinuando nada. Estoy observando la forma en que la mira. Cómo depende de ella emocionalmente. Ese viaje a Ciudad de México juntos. Mateo la necesita, se defendió Tadeo. Y sí, yo también. Ella salvó nuestras vidas, Marta. Literalmente. Y le estoy eternamente agradecida por eso. Pero salvar vidas no le da a alguien el derecho de ocupar lugares que no son suyos. ¿Qué lugar sería ese? El tono de Tadeo se endureció. Hubo un suspiro audible de Marta, el lugar de Elisa. Iracema sintió un nudo en el pecho, como si algo frío y duro la golpeara. Silenciosamente dio un paso hacia atrás, decidiendo no entregar el café. «Nadie está intentando sustituir a Elisa», respondió Tadeo, su voz más baja ahora, pero lo suficientemente clara para que Iracema oyera. «Nadie podría, aunque lo intentara». «Entonces, ¿por qué lleva a esta mujer a Ciudad de México? ¿Por qué no contrata a una niñera profesional para el viaje? ¿O me pide que me quede con Mateo aquí?» «Porque Mateo confía en ella. Porque ella conoce nuestras rutinas, nuestras necesidades. Porque...» hizo una pausa. «Porque nos sentimos seguros con ella». «¿Y después del viaje? ¿Y después de que Mateo esté completamente adaptado? ¿Cuál será su papel entonces?» La pregunta flotó en el aire sin respuesta. Iracema se alejó lentamente, llevando la bandeja de vuelta a la cocina, su corazón pesado con pensamientos conflictivos. Más tarde aquella noche, después de que doña Marta se hubiera ido, Iracema encontró a Tadeo aún en la oficina, rodeado de papeles y modelos 3D impresos. «Traje un té», dijo ella, colocando la taza sobre la mesa. «Manzanilla con un poco de miel». «Gracias», respondió él, frotándose los ojos cansados. «¿Cómo le fue en el parque?» «Maravilloso. Mateo conoció a otros niños. Jugó en la arena, dio pan a los patos en el lago. Tomé algunas fotos con el celular si quiere ver». Tadeo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro exhausto. «Me encantaría». Mientras ella mostraba las imágenes de su hijo jugando, corriendo, sonriendo, Tadeo sintió una ola de gratitud tan intensa que casi lo asfixió. Sin Iracema, habría perdido estos momentos. No solo las fotografías, sino la propia capacidad de Mateo de vivirlos. «Sobre Ciudad de México», comenzó Iracema, después de que terminaron de ver las fotos. «Tomé mi decisión». Tadeo se enderezó en la silla intentando leer la expresión de ella. «Voy con ustedes», dijo ella. «Mateo estará más tranquilo en un ambiente desconocido si yo estoy cerca. Pero...» hizo una pausa significativa. «Necesitamos definir algunos límites». Tadeo sintió un escalofrío recorrer su espalda, recordando la conversación con Marta. ¿Será que Iracema había escuchado? «¿Qué límites?», preguntó cautelosamente. «Me quedaré en una habitación separada, obviamente. Cuidaré de Mateo mientras usted esté en las reuniones, pero tendré algunas horas libres diarias para conocer la ciudad por mi cuenta». Y ella respiró hondo. «Cuando volvamos, creo que necesitamos conversar sobre mi papel en esta casa a largo plazo». Tadeo tragó saliva. «¿Usted está pensando en irse?» La pregunta salió más vulnerable de lo que él pretendía, casi un susurro. «Estoy pensando que Mateo se está recuperando bien. Que usted también. Que en algún momento necesitarán seguir sin mi ayuda constante. ¿Y si no queremos?». La pregunta se escapó antes de que Tadeo pudiera contenerla. Los ojos de Iracema encontraron los suyos, y hubo un momento de comprensión silenciosa entre ellos, un reconocimiento de que algo había cambiado, algo que iba más allá de la gratitud o de la relación profesional. «Entonces tendremos que conversar sobre eso también»,
respondió ella finalmente. Pero no ahora. Ahora usted necesita concentrarse en la presentación, y yo necesito preparar las cosas de Mateo para el viaje. El martes siguiente, el avión privado de Medeiros Arquitectura aterrizó en el aeropuerto de Ciudad de México bajo un cielo de azul impresionante. Mateo, que nunca había viajado en avión, estaba demasiado excitado para sentir miedo. Pasó todo el vuelo pegado a la ventana, señalando nubes y minúsculas casas allá abajo. El hotel elegido estaba cerca del Paseo de la Reforma, con vista a los monumentos. Tadeo había reservado una suite con 2 habitaciones conectadas por una sala común, un arreglo que respetaba los límites establecidos por Iracema, pero permitía que estuvieran cerca. «Mañana es el gran día», dijo Tadeo mientras desempacaban. «La presentación está marcada para las 10 horas. Estará listo», afirmó Iracema con confianza. «¿Ha ensayado lo suficiente?» «No estoy tan seguro. Ricardo conocía esos detalles técnicos mucho mejor que yo». Mateo corría por la habitación, explorando cada rincón, ajeno a la atención de su padre. «Todo saldrá bien», garantizó Iracema. «Mientras usted esté en la presentación, llevaré a Mateo a conocer la Torre Latinoamericana. Oí decir que la vista es increíble. ¿Y después podemos almorzar juntos?», preguntó Tadeo. «Si no se demora mucho en la reunión, sí. De lo contrario, no se preocupe. Nos arreglamos bien, ¿verdad, Mateo?». El niño corrió de vuelta, abrazando las piernas de Iracema. «Sí, Iraiteo, aventura». Tadeo sonrió, observando a los dos. «Ustedes forman un buen equipo». Aquella noche, después de que Mateo se durmió, Tadeo invitó a Iracema a tomar un café en la terraza del hotel. La vista nocturna de Ciudad de México, con sus monumentos iluminados y el diseño urbano único, creaba un escenario casi irreal. «Nunca imaginé que estaría aquí así», confesó él. «Mirando la ciudad, presentando un proyecto importante», preguntó Iracema. «No, en paz». Él se giró para mirarla. «Después del accidente, pensé que nunca más sentiría cualquier cosa aparte de culpa y dolor». Iracema bajó los ojos a su taza de té. «El dolor no desapareció. Tadeo apenas aprendió a convivir con él. Gracias a usted». «No, gracias a su fuerza. Yo apenas mostré el camino». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, sentimientos no expresados completamente. Fue Iracema quien finalmente lo rompió. Oí su conversación con doña Marta el domingo. Tadeo cerró los ojos brevemente. Imaginé que sí por la forma en que habló sobre límites después. Ella está preocupada y entiendo por qué. Soy una extraña que entró en la vida de ustedes en un momento de extrema vulnerabilidad. «Usted no es una extraña», protestó él. «Ya no. Para el mundo de afuera, sí, la empleada doméstica que de alguna manera se acercó demasiado al patrón viudo». Había una nota amarga en su voz que Tadeo rara vez oía. «Lo que importa es lo que somos el uno para el otro, no lo que el mundo piensa». «¿Y qué somos, Tadeo?». La pregunta directa lo tomó desprevenido. «Ustedes», él buscó las palabras correctas. «Parte de nuestra familia ahora. Mateo la adora, él dudó. ¿Usted?». Antes de que Tadeo pudiera responder, su teléfono sonó. Era Ricardo, llamando desde Córdoba para discutir un último detalle crucial de la presentación. Cuando colgó 20 minutos después, el momento había pasado. Iracema se levantó. «Es mejor descansar. Mañana será un día largo». Tadeo asintió, sintiéndose simultáneamente aliviado y decepcionado por la interrupción. «Buenas noches, Iracema». «Buenas noches, Tadeo, y buena suerte mañana». La mañana siguiente trajo un cielo nublado inusual para Ciudad de México. Tadeo salió temprano para la presentación, vestido con su mejor traje, proyectando una confianza que no sentía completamente. Iracema y Mateo lo acompañaron hasta el vestíbulo del hotel. «¿Recuerdas lo que acordamos?», preguntó Iracema al niño. «Vamos a mandar energías positivas para que papá brille en la reunión». Mateo asintió vigorosamente. «Papá, campeón». Tadeo se arrodilló abrazando a su hijo. «Gracias, campeón. Después quiero saber todo sobre la Torre Latinoamericana. ¿De acuerdo?». «De acuerdo». Al levantarse, sus ojos encontraron los de Iracema. «Gracias», dijo simplemente. «Vaya, demuestre su valor».
El trayecto hasta el lugar de la presentación fue corto, pero para Tadeo pareció una eternidad. Su mente alternaba entre los detalles técnicos que necesitaba dominar y pensamientos sobre la conversación inacabada con Iracema la noche anterior. ¿Qué eran el uno para el otro? La pregunta resonaba en su mente mientras entraba en el edificio modernista que albergaba la sede del proyecto cultural. ¿Cómo podría definir lo que Iracema significaba para él y Mateo? Era más que gratitud, más que respeto profesional. Pero sería apropiado nombrar ese sentimiento tan poco tiempo después de perder a Elisa. ¿Y cómo se sentía Iracema realmente? ¿Estaría solo cumpliendo su trabajo, con la dedicación que demostraba en todo lo que hacía? Esas preguntas lo acompañaron hasta la sala de reuniones, donde representantes del gobierno y potenciales inversores lo esperaban. Cuando comenzó la presentación, sin embargo, algo inesperado sucedió. Su voz encontró firmeza. Sus ideas fluyeron con claridad. Mientras hablaba sobre sustentabilidad, inclusión social y la integración entre arquitectura y naturaleza, percibió que no estaba solo repitiendo las palabras de Ricardo. Estaba expresando su propia visión, enriquecida por la experiencia transformadora de los últimos meses. La arquitectura no es solo sobre construir estructuras, concluyó él, mirando directamente a la comisión evaluadora. Es sobre crear espacios que nutran el espíritu humano, espacios donde las personas puedan reconectarse consigo mismas y con lo que realmente importa. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Iracema y Mateo apreciaban la vista panorámica de la capital desde la torre latinoamericana. El niño estaba fascinado por la amplitud del horizonte, por el diseño único de la ciudad vista desde arriba. «Todo chiquitito», exclamaba él señalando los edificios de abajo. «Es como mirar el mundo de otra manera», explicó Iracema. «A veces necesitamos cambiar nuestra perspectiva para ver mejor». Fue en ese momento, observando la ciudad planeada con sus líneas limpias y espacios abiertos, que Iracema tomó una decisión. Una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas y completaría la transformación que había comenzado con un simple trozo de pan meses atrás. Tadeo salió de la sala de presentaciones con los hombros más ligeros que había sentido en meses. No solo el proyecto había sido bien recibido, con murmullos de aprobación y asentimientos positivos durante toda su exposición, sino que el propio acto de defender aquellas ideas había renovado su pasión por la arquitectura. Por primera vez desde el accidente, sintió que podría conciliar su carrera con su nueva realidad como padre soltero. Su celular vibró en el bolsillo. Un mensaje de Iracema con una foto de Mateo, sonriendo ampliamente en la torre latinoamericana, la ciudad extendiéndose como un mapa vivo detrás de él, su campeón esperando para oír cómo le fue. Estamos en el parque cerca de la torre. Tadeo sonrió a la pantalla, sintiendo aquel ahora familiar nudo en el pecho, una mezcla de gratitud, afecto y algo más profundo que aún no había nombrado completamente. Respondió rápidamente: «Fue increíble. Voy a encontrarlos». En el taxi, camino al parque, reflexionó sobre cómo su vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo. 6 meses atrás, estaba inmerso en la desesperación, observando impotente mientras su hijo se consumía, incapaz de procesar la pérdida de la madre. Ahora, a pesar del dolor que siempre estaría presente, había encontrado un nuevo equilibrio, una nueva forma de ser familia. Y Iracema era el centro de esa transformación. El parque era un oasis de verde en el corazón planeado de Ciudad de México. Tadeo los avistó fácilmente. Mateo corría detrás de un globo colorido, mientras Iracema lo observaba desde un banco, su rostro iluminado por aquella sonrisa serena que parecía nunca vacilar. «¡Papá!», gritó Mateo al verlo, corriendo en su dirección como un pequeño huracán de energía. Tadeo se arrodilló, abriendo los brazos para recibir el impacto de aquel cuerpo pequeño, pero vigoroso. «¿Y qué, campeón? ¿Te gustó la vista desde arriba? Vi todo, todo chiquitito, y comí palomitas. ¡Qué delicia! ¿Y se portó bien con Iracema? Sí, soy niño bueno». Tadeo levantó la mirada hacia Iracema, que se acercaba con calma. «Fue un ángel», confirmó ella.
Encantó a todas las personas en la torre con su entusiasmo. Levantándose con Mateo en brazos, Tadeo no pudo contener su propio entusiasmo. Les encantó el proyecto. El presidente de la comisión prácticamente garantizó que seremos escogidos. Lo sabía, respondió Iracema, con una confianza que lo sorprendió. Usted estaba preparado. Más de lo que piensa. Había algo diferente en sus ojos hoy. Una decisión tomada, una claridad nueva. Tadeo percibió inmediatamente el cambio, pero no consiguió interpretarlo. ¿Vamos a almorzar para celebrar?, sugirió. Claro, Mateo ya tiene hambre otra vez, ¿no? El niño asintió vigorosamente. ¡Hambre de lobo! Escogieron un restaurante cercano, con mesas al aire libre bajo árboles frondosos. Mientras esperaban el pedido, Mateo coloreó animadamente un dibujo que el camarero gentilmente le había traído. El momento era perfecto. Tranquilo, armonioso, casi banal en su simplicidad doméstica. Pero para Tadeo, que había conocido el abismo de la desesperanza, cada segundo de aquella normalidad era un milagro. ¿Cuándo volvemos a Buenos Aires?, preguntó Iracema, después de que Mateo se distrajera con una familia de pajaritos en un árbol cercano. Mañana por la tarde. Pensé en aprovechar la mañana para mostrarles más de la ciudad. Iracema asintió, tomando un sorbo de agua antes de decir: necesitamos conversar antes de volver. Había una seriedad en su voz que hizo a Tadeo sentarse más erguido. ¿Sobre lo que hablamos anoche? Sí, sobre lo que somos y lo que podemos ser. Tadeo sintió la boca seca repentinamente. Tiene razón, es una conversación importante. Podemos hablar después de que Mateo duerma, en la terraza del hotel. De acuerdo. El resto del almuerzo transcurrió en una atmósfera ligeramente tensa, a pesar de los esfuerzos de ambos para mantener la distensión por causa de Mateo. El niño, ajeno a las corrientes emocionales que fluían entre los adultos, comió con apetito y contó historias imaginativas sobre los pajaritos que observaba. De vuelta al hotel, Mateo estaba exhausto de las aventuras del día. Se durmió rápidamente después del baño, arrullado por una historia sobre un niño que viajaba por el cielo de Ciudad de México en un globo mágico, contada por Tadeo con la ayuda de Iracema, que añadía detalles coloridos a la narrativa. Cuando finalmente se encontraron en la terraza, el sol ya se ponía, pintando el cielo de Ciudad de México con tonos dramáticos de naranja y rojo. Había pocos otros huéspedes allí, la mayoría absorta en sus propias conversaciones, creando una burbuja de privacidad alrededor de ellos. Entonces comenzó Tadeo, después de un silencio inicial. Sobre anoche. Iracema respiró hondo, como si reuniera coraje. Antes que nada, quiero que sepa que jamás fue mi intención crear una situación complicada. Cuando entré en aquella casa, mi único objetivo era ayudar a un niño en sufrimiento. Lo sé, aseguró Tadeo. Nunca dudé de sus intenciones. Pero las cosas cambiaron, ¿no? Ella lo miró directamente a él, sus ojos oscuros reflejando las luces de la ciudad. Lo que comenzó como un trabajo se transformó en algo más. Sí, concordó él simplemente. Lo que doña Marta dijo sobre yo estar ocupando el lugar de Elisa, ella está equivocada, interrumpió Tadeo firmemente. Nadie podría tomar el lugar de Elisa. Ella siempre será la madre de Mateo. Siempre tendrá su espacio en nuestras vidas y recuerdos. Iracema asintió. Es exactamente eso lo que quería oír. Porque necesito que entienda. No quiero sustituir a nadie. No puedo y no deseo borrar el pasado. Entonces, ¿qué quiere Iracema? La pregunta salió más directa de lo que Tadeo pretendía, pero era demasiado tarde para volver atrás. Ella sonrió. Aquella sonrisa suave que se había convertido en parte esencial del día a día de ellos. Quiero seguir siendo parte de la vida de ustedes, pero necesitamos ser honestos sobre lo que eso significa. Tadeo tragó saliva, sintiéndose simultáneamente ansioso y esperanzado. ¿Y qué significa para usted? Significa que sobrepasamos la relación de empleada y patrón hace mucho tiempo, que lo que siento por Mateo va más allá del cuidado profesional, y que lo que siento por usted. Ella hizo una pausa buscando las palabras correctas. No estaba en los planes, no debería haber sucedido. Pero sucedió, completó Tadeo, su voz casi un susurro. Sí,
y ahora necesitamos decidir qué hacer al respecto. El momento de la verdad había llegado. Tadeo sabía que su respuesta cambiaría todo, para mejor o para peor. Iracema, usted trajo vida de vuelta a nuestra casa cuando todo parecía perdido. Salvó a mi hijo cuando nadie más pudo. Me enseñó a ser padre de verdad, a estar presente, a valorar lo esencial. Él respiró hondo antes de continuar. Sería fácil decir que lo que siento es solo gratitud, pero sería mentira. Los ojos de ella brillaron bajo las luces de la terraza. Tengo miedo, confesó Tadeo. Miedo de que sea demasiado pronto. Miedo de lo que la gente dirá. Miedo de estar traicionando la memoria de Elisa. Pero tengo aún más miedo de perderla a usted. También tengo mis miedos, admitió Iracema. Miedo de que lo que siente sea solo gratitud disfrazada. Miedo de que las diferencias entre nosotros, de origen, de clase, de educación, eventualmente pesen demasiado. Miedo de no ser aceptada en su mundo. Mi mundo ahora es aquella cocina donde hacemos pan juntos. Es la habitación de Mateo donde contamos historias. Es cualquier lugar donde estemos nosotros tres. Iracema sonrió emocionada, pero aún había vacilación en sus ojos. Hay algo más que necesito contarle, dijo ella en un tono que inmediatamente alertó a Tadeo. Algo que descubrí hoy, mirando Ciudad de México desde lo alto de la torre. ¿Qué? Recibí una propuesta de trabajo en Salta. Una antigua patrona, que se mudó para allá hace algunos años, supo que yo estaba en Buenos Aires y entró en contacto. Ofreció un salario mejor, un apartamento pequeño, la oportunidad de estar más cerca de mis hermanos. Tadeo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Usted va a aceptar? Inicialmente pensé que sí. Pensé que sería la solución para este impasse, para las miradas de doña Marta, para las preguntas no respondidas entre nosotros. Ella hizo una pausa significativa. Pero entonces vi a Mateo mirando la ciudad desde arriba, tan maravillado, tan lleno de vida, y percibí que no podría ¿qué? Dejarlos. Aunque quizás fuera lo más sensato. Un alivio profundo inundó a Tadeo. Entonces, ¿no va a Salta? No sé aún, depende. ¿De qué? De ser honestos sobre lo que queremos, sobre quiénes somos el uno para el otro. Tadeo no dudó más. Cubrió la mano de ella con la suya sobre la mesa. Quiero que se quede, Iracema, no como empleada, no como niñera, como compañera, en todos los sentidos que esa palabra puede tener. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas contenidas. ¿Está seguro de que es eso lo que quiere? No es simple, Tadeo. La gente hablará. Su suegra, deje que hablen. Marta eventualmente entenderá cuando vea que no estamos faltando el respeto a la memoria de Elisa, solo continuando a vivir. En aquel momento, una brisa suave sopló por la terraza, trayendo consigo el aroma distinto de pan fresco de alguna panadería cercana. Ambos lo notaron al mismo tiempo y sonrieron con la sincronicidad. Comida que abraza, murmuró Iracema. Como usted abrazó nuestras vidas, respondió Tadeo apretando suavemente su mano. De vuelta en Buenos Aires, la mansión de la Recoleta recibió cambios sutiles pero significativos. La habitación de Iracema, antes ubicada en el piso de los empleados, fue transferida al piso principal. Cerca de la de Tadeo y Mateo, la sala formal que rara vez usaban fue transformada en un espacio de juegos para el niño, con alfombras coloridas y juguetes educativos. La reacción de doña Marta fue exactamente como esperaban, inicialmente fría, después resignada, y finalmente, viendo la felicidad evidente de Mateo y el renacimiento de Tadeo, aceptación renuente. Nunca pretendí que esto sucediera, le dijo Iracema una tarde, cuando estaban solas en la cocina preparando un pastel para el segundo cumpleaños de Mateo. Marta mezcló la masa con más vigor de lo necesario. Le creo. Y para ser justa, Tadeo es un hombre adulto, libre para tomar sus decisiones. Siempre habrá espacio para Elisa en la vida de él, en nuestra vida. Marta dejó de remover la masa, mirando directamente a Iracema. Eso es lo que más me preocupa. Que con el tiempo, ella sea olvidada. Nunca permitiré que eso suceda, prometió Iracema con una seriedad que sorprendió a la señora. Mateo sabrá quién fue su madre,
cuánto lo amaba, lo valiente y brillante que era. Ya es parte de mi papel garantizar eso. Algo cambió sutilmente en la mirada de Marta. No era todavía aceptación completa, pero quizás el inicio de una comprensión. «Tengo algo para mostrarle», dijo Iracema, sacando un pequeño objeto del bolsillo del delantal. Era un portarretratos miniatura, de esos que se llevan como colgante. Mandé a hacerlo para Mateo. Tiene la foto de Elisa dentro, para que él siempre la tenga cerca, incluso cuando no pueda verla. Marta tomó el objeto con manos temblorosas, abriéndolo para encontrar una foto radiante de su hija, sonriendo bajo el sol de algún día feliz del pasado. «¿Fue idea suya?», preguntó la voz embargada. «Sí. Creo que la ausencia puede ser presencia de otra forma. No necesitamos fingir que quien se fue nunca existió. Podemos honrar, recordar, incluir». Las lágrimas que Marta venía conteniendo desde la conversación finalmente escaparon. «Gracias», dijo simplemente. Al día siguiente, el cumpleaños de Mateo fue celebrado con una fiesta modesta pero alegre en el jardín. Había pastel de banana hecho a 6 manos. Tadeo, Mateo e Iracema se habían divertido en la cocina por la mañana, con huevos rotos en el suelo, harina por todas partes y muchas más risas que quejas. Doña Marta trajo un álbum de fotografías de Elisa de niña, que Mateo hojeó con interés genuino. «Mamá chiquitita como Teo», exclamó señalando una foto donde Elisa, con unos 2 años, jugaba en una playa. «Sí, querido, tu madre también fue niña un día», confirmó Marta, la voz sorprendentemente firme. En un momento tranquilo, cuando Mateo jugaba con los pocos amiguitos invitados, Tadeo se acercó a Iracema, que organizaba los dulces en una bandeja. «¿Cómo lo consiguió?», preguntó él en voz baja. «¿Conseguir qué?». «Marta, ella está diferente con usted». Casi amigable, Iracema sonrió, mostrando que respeto el pasado, que no quiero borrar nada, solo añadir. Tadeo la miró con admiración. «Usted es extraordinaria, ¿sabía?». «Soy solo práctica», corrigió ella con una sonrisa. «Como el pan, simple, honesta, sin pretensiones, pero esencial». Por la noche, después de que los invitados se fueron y Mateo finalmente se durmió, exhausto pero radiante, Tadeo e Iracema se sentaron en la terraza, contemplando las luces de Buenos Aires. «¿Sabe lo que pensé hoy viendo a Mateo soplar las velitas?», comentó Tadeo. «¿Qué?». «Que el deseo que hice hace 6 meses se realizó». «¿Y cuál fue?». «Que encontráramos un camino para ser felices nuevamente, incluso después de todo». Iracema apoyó la cabeza en el hombro de él. «Usted hizo más que desear. Trabajó para eso. Tuvo el coraje de cambiar, de abrirse, de aprender». «Tuve una buena maestra», respondió él, besándole suavemente la parte superior de la cabeza. Al día siguiente, después del desayuno, Mateo sorprendió a todos con un pedido. «Quiero hacer pan solo hoy». Tadeo e Iracema intercambiaron miradas divertidas. «¿Solo de verdad?», preguntó el padre. «Es un trabajo difícil para manos tan pequeñas». «Sí, Teo grande ahora». Iracema se arrodilló delante de él. «¿Qué tal si usted es el jefe panadero y papá y yo seremos sus ayudantes?». La propuesta pareció satisfacer al niño, que inmediatamente asumió aires de mando, indicando con dedos autoritarios dónde cada uno debería quedarse en la cocina. Mientras separaban los ingredientes bajo la supervisión exigente del pequeño, Tadeo susurró a Iracema. «Es impresionante cómo se transformó en estos meses». «Los niños son más fuertes y adaptables de lo que imaginamos», respondió ella. «Ellos nos enseñan a seguir adelante». Mateo, impaciente con la conversación paralela, aplaudió. «Atención. Vamos a empezar». Con orientación gentil, permitieron que él colocara los ingredientes en el cuenco. Harina de más, agua de menos, una cantidad alarmante de sal que discretamente corrigieron cuando él se distrajo. «Ahora a amasar», anunció Mateo, hundiendo sus manitas en la mezcla con entusiasmo, salpicando harina por todos lados. Tadeo e Iracema lo ayudaron, transformando el trabajo en juego. Las risas resonaban por la cocina, llenando cada rincón de la casa que una vez había sido silenciosa como una tumba. «Mira, está creciendo», exclamó Mateo maravillado, observando la masa descansando en el cuenco comenzando a fermentar.
Es como magia, ¿verdad?, comentó Iracema. Los ingredientes se transforman en algo completamente nuevo. Como nosotros, añadió Tadeo bajito, solo para que ella oyera. Cuando el pan finalmente salió del horno, desigual, demasiado oscuro en algunas partes, demasiado claro en otras, Mateo no podría estar más orgulloso. Yo lo hice. Pan de Teo. Sentados a la mesa simple de la cocina, compartieron aquel pan imperfecto, con la solemnidad de quien celebra mucho más que una comida. Cada pedazo, cada mordisco, simbolizaba la jornada que habían recorrido juntos, de la desesperanza a la renovación, de la pérdida a la reconstrucción. ¿Está bueno?, preguntó Mateo ansiosamente, observando a los adultos masticar. Está delicioso, garantizó Tadeo. El mejor pan que he comido, añadió Iracema. Y era verdad, aunque no por razones culinarias. Era el mejor porque representaba la completitud de un ciclo, del primer pan que salvó a Mateo al pan que ahora él mismo preparaba. Una narrativa de cura escrita en harina, agua y sal. Aquella noche, mientras ayudaba a Mateo a cepillarse los dientes antes de dormir, Tadeo notó un dibujo nuevo colgado en la pared del baño, uno de los muchos que su hijo producía diariamente, pero este parecía especial. ¿Qué es esto, campeón?, preguntó señalando las 3 figuras coloridas de manos dadas. Es nuestra familia, respondió Mateo simplemente. Papá, Teo e Ira, entonces señalando una 4ª figura más pequeña flotando encima de ellos, y mamá en el cielo mirando. Tadeo sintió la emoción apretar su garganta. Es hermoso, hijo. Somos felices ahora, ¿verdad, papá? Sí, campeón, somos muy felices. Más tarde, acostado al lado de Iracema en su habitación, Tadeo le contó sobre el dibujo. Él tiene una percepción increíble para alguien tan pequeño, comentó ella emocionada. Aprendió de usted. Esa capacidad de integrar el pasado y el presente sin negación, sin fingimiento. Iracema entrelazó sus dedos en los de él. A veces pienso en lo extraño que fue el camino que nos trajo hasta aquí. Cómo algo tan simple como un pan con aceite cambió tantas vidas. No fue el pan, corrigió Tadeo, repitiendo las palabras que ella misma había dicho meses antes. Fue la presencia. Fue el amor sin expectativas. Al día siguiente, una carta llegó del Comité de Ciudad de México. El proyecto de Tadeo había sido aprobado unánimemente. Era el mayor logro profesional de su carrera, y curiosamente, ya no parecía tan definitorio de su identidad como lo habría sido en el pasado. Cuando le dio la noticia a Iracema, su primera reacción fue genuina alegría por él. La segunda fue práctica. ¿Vamos a tener que viajar mucho a Ciudad de México en los próximos meses? Probablemente. Pero esta vez iremos los 3 oficialmente, como familia. La sonrisa de ella iluminó la sala. Como familia, repitió saboreando las palabras. Aquella tarde, mientras Mateo dormía la siesta, Tadeo encontró a Iracema en el jardín, cuidando la pequeña huerta que ahora florecía con hierbas aromáticas, verduras e incluso algunas flores. Era un microcosmos de lo que habían construido juntos, vida donde antes había apenas tierra estéril. Nunca le agradecí adecuadamente, dijo él acercándose. ¿Por qué? Por haber desobedecido las órdenes de Rita aquel primer día, por haber subido a la habitación de Mateo cuando no debía. Iracema sonrió recordándolo. Algunas reglas necesitan ser rotas, y algunos corazones remendados, completó él, tirándola suavemente para un abrazo. Se quedaron así por un momento, en silencio, sintiendo el sol de la tarde en sus rostros, el aroma de las hierbas en el aire, el sonido distante de Buenos Aires a su alrededor. Una isla de paz construida con ingredientes simples, presencia, paciencia, pan compartido. ¿Qué le parece si invitamos a sus hermanos a cenar aquí el domingo?, sugirió Tadeo de repente. Quiero conocerlos mejor. Son parte de su vida, entonces son parte de la nuestra ahora. Los ojos de Iracema brillaron con emoción contenida. Ellos se sentirían honrados y nerviosos. Dígales que no necesitan preocuparse. Comeremos en la cocina, como siempre. Nada formal. ¿Y doña Marta? Ella también está invitada si quiere venir. Es hora de mezclar todas las partes de nuestra historia, ¿no cree? Como ingredientes de una nueva receta. Iracema asintió.
envolviéndolo en un abrazo más apretado. Sí, una receta que continuamos escribiendo cada día. La mañana del domingo la cocina de la mansión Medeiros hervía de actividad. Jorge y su esposa Amanda habían traído a sus 3 hijos. Sebastián había venido solo, todavía tímido en aquel ambiente que consideraba intimidante, a pesar de las garantías de su hermana. Doña Marta llegó puntualmente, trayendo un flan de leche hecho por ella misma, un gesto de integración que no pasó desapercibido. Mateo corría entre los adultos, encantado con la presencia de otros niños, especialmente los hijos de Jorge, apenas unos años mayores que él. «Papá, ¿puedo mostrar mis juguetes a mis primos?» «Claro, campeón. Pero no se suban a las sillas, ¿de acuerdo?» Mientras los niños corrían a la sala, los adultos se organizaban en la cocina ampliada, una de las primeras modificaciones que Tadeo había hecho en la casa, derribando una pared para integrar la copa de los empleados al espacio principal. Ya no había separación, era un único ambiente donde todos trabajaban juntos. Jorge, superando el nerviosismo inicial, contaba historias de la infancia en Salta, haciendo reír a todos con las travesuras que él y Sebastián hacían, mientras Iracema, aún niña ella misma, que intentaba mantener cierto orden. Ella siempre fue así, ¿sabe? La responsable, la que cuidaba de todos, le explicó él a Tadeo. A veces olvidábamos que también era solo una niña. Iracema, preparando la masa de un pastel de carne seca, plato típico del norte argentino, que había decidido presentar a la familia, sonrió con el recuerdo. Alguien necesitaba garantizar que esos 2 no incendiaran la casa. «Y ahora mira esto», continuó Jorge, con orgullo evidente en la voz. «Mi hermana en una mansión en la Recoleta». «¿Quién lo diría?» «La mansión que tuvo suerte de encontrarla», corrigió Tadeo, con una sinceridad que silenció momentáneamente la cocina. Doña Marta, que pelaba patatas con una destreza sorprendente para alguien que rara vez cocinaba, levantó la mirada. «Estoy de acuerdo», dijo simplemente, provocando asombro general. Cuando finalmente se sentaron a almorzar, una mesa improvisada con tablones sobre caballetes para acomodar a todos en la terraza, la atmósfera era de celebración. El pastel de carne seca de Iracema, el arroz de Jorge, la vinagreta de Amanda, el flan de Doña Marta, el pan de Tadeo e incluso los alfajores un poco derretidos que Sebastián había comprado en la panadería, formaban un banquete que trascendía la suma de sus partes. Antes de empezar a comer, Mateo sorprendió a todos al pedir vela. «Necesitamos una velita. No es el cumpleaños de nadie, hijo», explicó Tadeo, confuso. «Pero la abuela de Ira siempre encendía una vela para dar gracias por los días felices», insistió él, mirando a Iracema en busca de confirmación. Iracema sonrió, emocionada al percibir que había contado esa historia al niño. «Es verdad. Mi abuela Josefa creía que la gratitud necesitaba ser marcada con un gesto concreto. Una velita encendida para recordar que hay luz incluso en los días más oscuros». Sin dudar, Doña Marta sacó una vela blanca de su bolso, parte del conjunto que traía para el flan. Tadeo la encendió colocándola en el centro de la mesa. «Por la familia», brindó él levantando su vaso. «En todas sus formas, por la familia», respondieron todos al unísono. Mientras comían, conversaban y reían bajo el sol apacible de aquel domingo. La llama de la vela danzaba suavemente, iluminando rostros que, aunque diferentes en tantos aspectos, estaban unidos por algo esencial, el deseo de pertenecer, de nutrir, de continuar. Observando la escena, Mateo entre sus nuevos primos, Doña Marta conversando animadamente con Amanda sobre recetas, sus hermanos finalmente relajados, Tadeo irradiando una felicidad tranquila. Iracema sintió una certeza profunda instalarse en su corazón, la certeza de que a veces el alimento más importante que podemos ofrecer a alguien no es lo que sacia el hambre del cuerpo, sino el hambre del alma. Como su abuela siempre decía, comida que abraza, corazón que se queda. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Tadeo, Mateo e Iracema haya tocado sus corazones. Para continuar esta jornada emocional, preparamos una lista de reproducción especial,
con historias igualmente cautivadoras sobre nuevos comienzos y transformaciones. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda del video. Si esta narrativa sobre cómo el amor puede manifestarse en las formas más simples y poderosas los conmovió, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder de los pequeños gestos. Compartan en los comentarios cuál fue el momento de esta historia que más tocó su corazón. Agradecemos que estén con nosotros en esta jornada y los esperamos mañana con una nueva historia que les calentará el alma tanto como un pan recién horneado.